capítulo 20 de Lucas, el diagnóstico. Capítulo 20, empezando en el versículo 19, la palabra de Dios dice así: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo, dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Sí, es un pasaje muy bonito en donde nos damos cuenta que el mundo no solamente está contra Jesús, sino que va más allá y lo rechaza vehementemente. Trata como pueda de desacreditarlo, y en este caso no solamente querían desacreditar a Jesús, sino querían llevarlo a la muerte, querían deshacerse de él, porque sí estaba causando muchos problemas a todos estos fariseos y escribas. Y ello, puesto este título del diagnóstico, porque aquí vemos a un buen médico, Jesús, que nos va a dar los síntomas de estas personas con respecto a él, de cómo está realmente su corazón. El hombre tiene síntomas de una grave enfermedad, no admite la enfermedad y en su mayoría ni siquiera ven los síntomas de esa enfermedad, pero salen con mucha claridad al aceptar el diagnóstico del médico, que es muy adecuado y muy exacto. Aquí vamos a hablar de unos fariseos y escribas que van a atacar a Jesús, que lo acechan a ver qué le pueden agarrar para contradecirlo, para desacreditarlo, e inclusive sacarlo de escenario. Pero podemos expandir esto y no solamente hablar de los escribas y fariseos, sino hablar de el mundo en general. Y más hoy en día, el mundo está tan lejos de Dios. Hemos ya sustituido al Dios eterno por el Dios de la razón, el Dios de la tecnología, el Dios del yo, porque yo sí puedo ya ahora contestar las preguntas del universo con mi física y con mis matemáticas y con la tecnología que tengo ahora, y hemos literalmente enterrado ya a Dios. Sin embargo, vemos con mucha claridad que el hombre es el mismo desde siempre internamente. Es posible que ahora traiga un celular y entonces él puede hablar a China con unos cuantos toques de su teléfono y meterse a mandar cartas, ahora ya no por correo sino electrónicamente y todo esto, pero el corazón del hombre no ha cambiado. La enfermedad continúa. El hombre tiene un grave problema y no lo quiere ver, mucho menos reconocerlo y hacer algo al respecto.
Y la palabra de Dios nos habla con mucha fuerza acerca de esta enfermedad que tenemos. Si nos vamos a Romanos capítulo 3, ahí está con mucha claridad lo que dice Dios. El libro de Romanos en sus 3 primeros capítulos habla de la enfermedad y concluye nombrándola claramente. Capítulo 3 de Romanos, empezando en el versículo 10. Como está escrito, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Está describiendo a este hombre de la actualidad, con toda su tecnología y con todo su modernismo, que sigue con todos estos males, en donde cada vez que abre la boca sale veneno de su boca, en donde no está en paz consigo mismo, ni en su casa, ni con su vecino, ni en el país. Y lo vemos en todo el mundo, sea China, sea Francia, sea México, está pasando lo mismo. Sencillamente no hay un reconocimiento de ir al Dios vivo. La culpabilidad del hombre está totalmente certera de parte de Dios. Ese es el diagnóstico que nos da Dios a cada uno de nosotros. Ahí mismo en Romanos, en ese capítulo 3, en el versículo 23, continuando, dice claramente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra todos es una palabra muy grande, porque nos incluye a cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros hemos podido, jamás llegaremos al estándar de Dios. Y por eso Cristo viene a la tierra, viene a salvarnos de este terrible problema que todos traemos. Romanos 3, 19 y 20 concluye lo que ha dicho por 3 capítulos el apóstol Pablo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos están bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios llegó y nos dio las tablas de la ley, los 10 mandamientos, no para que sigamos los mandamientos, sino para que veamos con mucha claridad que no podemos con esa ley, que las demandas de Dios son muy altas y que por lo tanto tenemos que recurrir a un Salvador. Pero hoy más que nunca en este siglo XXI, qué rechazo tan fuerte hay contra Dios. Dios no existe. Tenemos toda esta tecnología. Ya pudimos resolver todos los problemas físicos y humanos y no es cierto. Inclusive podríamos decir que estamos peor que nunca. El hombre no acepta su condición, no reconoce su necesidad de salvación y rechaza la posibilidad de un Salvador. Lucas 19, lo vimos hace unas semanas. Lucas 19, dice aquí Lucas 19, 14, dice, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Ese es el espíritu del día de hoy. No queremos que Dios
reine sobre nosotros. Ahora, podemos ser muy religiosos y podemos pintar nuestra vida de religión, pero eso es muy, muy diferente a que realmente tú pretendas, quieras que Dios reine sobre ti. Son dos cosas muy diferentes y a veces las confundimos mucho. Queremos un ayudador, queremos a alguien como la amiga que tú decías, Mari Carmen, alguien que nos resuelve el problema de lo que está pasando en nuestra vida. Por favor, ayúdame. Pero resuelto el problema, nos alejamos de él. Queremos a alguien que nos ayude. No queremos un Señor de nuestra vida. Hechos capítulo 2, versículo 36, dice lo siguiente. Cuando está el apóstol Pedro diciéndoles acerca de Jesús. Sepa pues, Hechos 2, 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El que nosotros rechacemos a Dios no hace que Dios se vaya y que no exista. Los que perdemos somos nosotros. Dios continúa diciendo que Él es Señor, que su Hijo es el Cristo. Así es. En este pasaje vamos a notar que el pueblo estaba admirando a Jesús. Lo hemos visto en los últimos pasajes de esta semana, como Él entra a Jerusalén, hosana el que viene en el nombre del Señor, y realmente es una coronación para Jesús. Y lo admiran por las cosas que está haciendo, los milagros que lleva a cabo, las predicaciones y los mensajes que está dando. Ningún hombre ha hablado como este hombre, decían todos, y lo admiraban mucho. Pero esperaban un liderazgo mesiánico. Esperaban a alguien que los rescatara de su vida terrenal actual. Tenemos a los romanos sobre nosotros, ya no los aguantamos. Tenemos este problema con los líderes de Israel que nos tienen con la bota en el cuello. Necesitamos a alguien que nos saque adelante y tú eres esa persona. Ven Jesús, hazlo tú. Tú eres el Mesías que hemos estado esperando. Pero nada más hablaban de algo totalmente terrenal. Y así también muchos de nosotros buscamos a Jesús, buscamos a Cristo para que nos resuelva problemas terrenales. Y no enfrentamos, mucho menos, pedimos ayuda o pedimos que se nos resuelva el problema espiritual, de donde muchos de los problemas terrenales se derivan. Dios quiere realmente arreglar tu interior. Dios quiere el núcleo de tu vida, ponerlo en orden, que cuando eso se lleva a cabo, todo lo demás empieza a sanar. No, la gente nada más quiere una aspirina para quitarse el dolor de cabeza del día de hoy. No le digas que tiene cáncer, nada más dale una aspirina. Y mañana, pues a ver mañana qué pasa. Pedirá otra aspirina, pero esa no es la solución. Y por eso vemos a un mundo que se está derrumbando. Hoy en día el mundo está peor que nunca. Los valores que más o menos teníamos, porque esos valores los pone Dios en el corazón, ahí están escritos. No necesito conocer más, ahí están. Se han perdido y se han perdido porque yo mismo los he rechazado. No queremos un Salvador para nuestra alma. Pues sí, estamos muy mal y nos creemos que estamos muy bien. Lucas 18:10, yo creo que a esta de Lucas 18:10 pues podría hablar de nosotros mismos. Lucas 18:10 dice lo siguiente: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano.
Realmente yo estoy muy bien. Yo no vendo marihuana en las esquinas. Yo llego a mi casa y le doy de comer a mis hijos. Yo estoy realmente muy bien comparándome con todos aquellos que sí están muy mal allá abajo. Pero no entendemos que realmente sí estamos muy mal y que solamente pretendemos estar bien. Y por lo tanto no solucionamos nada. Necesitamos reconocer cómo estamos con Dios. Orgullo, envidia, celos, contienda, 1000 cosas que traemos allí en el corazón. Mentiras, intrigas, 100 millones de cosas que nosotros traemos. La historia del pueblo de Israel, como la del hombre el día de hoy. Israel todos somos nosotros, todos. Es una interminable historia de rebeldía contra Dios. Es un resumen de cómo nosotros estamos para con Dios. Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3. Isaías 1, 2 y 3 nos dice, Isaías capítulo 1, versículos 2 y 3. Oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene entendimiento. Y así somos nosotros con Dios. Rebeldes, que no atendemos las cosas de Dios. Indiferencia a la realidad de Dios y una constante desobediencia para con Él. Por eso la parábola de la semana pasada, en donde este hombre arrenda esta granja a unos labradores y después cuando va a cobrar la renta, ellos no quieren pagarle e inclusive matan a los emisarios que él manda para cobrarles. Y finalmente al mandar a su hijo, también matan a su hijo. Y entonces, pues esa parábola es una parábola para nosotros. Él nos ha dado todo. Él es el dador de la vida. Yo dependo totalmente de Él. ¿Cómo es posible que yo lo tiro a la basura pensando que no lo necesito? Cuando a gritos sí lo puedo ver, es muy claro el ver cuán mal estoy y cuánto lo necesito, pero me engaño a mí mismo, pretendiendo una confianza propia que en la primera de cambios no es, como esta muchacha que tú dices, en donde ahora ya tiene un problema. ¿Dónde está la confianza que tuvo hace 2 meses de decir, a mí Dios no me interesa? Y de repente tiene un problemón y ahora a Dios sí le interesa muchísimo porque ella está viendo la realidad de su vida. Debilidad, totalmente dependencia del Dios Todopoderoso. Pues esta es la manera como nosotros tratamos a Cristo, como nosotros tratamos a Jesús. Y en esta parábola de esta noche, bueno, no es una parábola, en este evento de esta noche, nada más vemos como estas personas que podemos ser nosotros mismos. Vamos a Jesús para ver cómo lo desacreditamos, para ver cómo hacemos que Él no sea lo que Él dice ser, porque yo no quiero nada con Él. No quiero que sea realmente cierto. Yo quiero ser el arquitecto de mi propio destino, como dice la canción, ¿no? Y no que otro me mande a mí. Tú sabes que somos el arquitecto de nuestro propio destino y vamos haciendo camino al caminar. ¡Qué absurdo! Estaríamos perdidos. El camino está trazado y el camino se llama Jesús. Y lo único que tenemos que hacer es seguirlo a Él. Pero estamos tan lejos de hacerlo. Jesús en sus 3 años ha declarado, ha testificado y ha presentado todas las evidencias de que Él es Dios. Sanado gente de una manera milagrosa. Y ahora, en lugar de caer a sus pies y decir, pues realmente ha llegado el Mesías que esperábamos,
Ahora sí tenemos el Salvador. Están viendo cómo deshacerse de Él, porque Él les ha dicho sus verdades. Nos dice nuestras verdades para que nosotros reaccionemos, para que digamos, oye, es cierto, ¿qué voy a hacer? Necesito poner orden, en lugar de, al decirme mis verdades, irme contra Él por decirme esas cosas. Imagínate tú que vas con el doctor, ¿verdad? Y sí te dice, mira, perdóname Pablo, pero sí voy a tener que operarte porque tenemos un problema grave ahí adentro, y tú te enojas con él. ¿Cómo se atreve este señor a decirme que me va a operar? ¡Qué absurdo! No me digas esas cosas. Pues estarías loco, ¿verdad? Para eso fuiste con el doctor, para que te dijera la verdad y para que te diga las cosas que están mal porque quiere arreglarlas. Cristo le dice las cosas que están mal, nos las dice a nosotros, nos las dice en este evento del día de hoy. ¿Y qué hacemos? Nos vamos contra Él. Y entonces el diagnóstico es muy claro. El diagnóstico de estas personas están muy mal. Muy sencillo. Estás tan mal que ya no sé cómo te vamos a arreglar. El diagnóstico de Jesús, así es. Y en esta parábola, pues vamos a ver precisamente la manera como estas personas reaccionan ante la parábola de la semana pasada. Dice el versículo que ellos vieron que la parábola era para ellos. Que cuando estaba diciendo la parábola de este hombre que arrenda su granja a estos labradores y que los labradores matan a los mensajeros e inclusive matan al hijo que va a cobrar, que son ellos mismos. Y eso es lo que dice el versículo aquí en Lucas, capítulo 20, versículo 19. Lucas 20, versículo 19. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora. ¿Por qué? Porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Nos estás atacando, Jesús. ¿Cómo te atreves? Nosotros estamos aquí y debes estar hablando bien de nosotros. Y con tus parábolas nos estás tirando una bola de pedradas. ¿Sí? Y entonces ellos van a tramar contra Él. Van a continuar lo que ya desde tiempo tenían en mente. Tenemos que deshacernos de Jesús. Nos está haciendo quedar mal ante el pueblo. ¿Sí? Dice Lucas capítulo 19, de hace 2 semanas, en el versículo 47. Y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Tenemos que callarlo. Pablo, cuando vayas con el doctor y te dice estas cosas, tú vas a decir, lo tengo que callar a este cuate. Lo tengo que callar, me está diciendo verdades que no me gustan. Lo que voy a hacer es pues asesinarlo para que se vaya el cáncer que yo tengo. Pues no, ¿verdad? No se vaya el cáncer que tú tienes para nada. Al contrario, vas a tener otro problema adicional porque te van a acusar de asesino. Y el cáncer todavía estará ahí y nadie te lo puede curar porque ya se murió el doctor. Entonces está peor la cosa. Pero así somos. ¡Qué tontos! ¿Cómo nos falta claridad? ¡Qué ciegos estamos al ver cómo están las cosas en este siglo XXI? Porque pues es lo que está pasando. Es lo que está pasando exactamente el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a hacer cómo nos deshacemos de Jesús. No podemos matarlo ahora, no podemos prenderlo, el pueblo está a favor de él, lo admira. Ahorita está en su máxima popularidad en esta semana. Si nosotros hacemos algo contra él, nos podemos echar todo el pueblo encima. Tenemos que esperar. Pero por otro lado, aquí está el gobernador de Roma. Aquí mismo en Jerusalén, Pilato. A lo mejor algo podemos hacer para finalmente cambiar las cosas. Ya sé qué podemos hacer. Nosotros no tenemos realmente
una buena situación con los romanos. Pero en esta ocasión nos vamos a aliar con ellos. Vamos a hacer que Jesús diga algo contra los romanos para que nosotros vayamos a acusarlo ante los romanos, y los romanos, que no quieren ninguna insurrección, que no quieren ningún problema, lo prenden de inmediato. Porque es un escandaloso que va a armar aquí a la gente, que en esta fiesta de la Pascua me lo paran rapidito y así lo agarramos. Entonces vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué le sacamos. Tráete tu grabadora, ponla por ahí para que quede claro lo que él diga en contra de los romanos. Pero lo único que vamos a ver es encontrar cómo está el corazón de estas personas en este diagnóstico de Jesús. Muy bien. Pues lo quieren hundir ante Roma con alguna declaración que sea incriminatoria, y lo van a intentar. Y fíjate que sí son bastante astutos, y lo van a hacer en este pasaje con bastante buena, lo que parece una buena estrategia. Y a través de lo que pasa vamos a ver siete faltas que cometen estas personas y que emanan de su corazón. Capítulo 20, versículo 19. La primera falla del corazón de estos hombres se llama odio. No había nada más rechazo, había odio. Tenemos que matarlo, tenemos que callarlo. Vamos a ver cómo le hacemos. No sé qué vamos a hacer, pero eso es lo que nosotros queremos. Y dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora. Y vamos a procurarlo hoy, y vamos a procurarlo mañana, y no vamos a desistir para que esto sea una realidad. Mateo 22:15. Vamos a leer Mateo 22:15. Dice, Mateo 22:15, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, en alguna parábola. Aquí los fariseos, los escribas, los herodianos, que eran de parte de Herodes, se peleaban entre sí, pero en este momento se están uniendo todos para poder irse contra Jesús. Tal era el odio contra Jesús que no descansarían hasta verlo muerto, y se unirían inclusive, lo vamos a ver, con Roma misma, el que sea, no me importa. Tenemos enemigos, pero nos vamos a unir y no vamos a ser enemigos por ahora, para irnos contra el enemigo común. Buscarían la manera de prenderlo. Si tenían ellos unión y si se echaban también a la bolsa los romanos, quizá lo conseguirían. Y vamos a ver que finalmente lo van a conseguir. Tal era el odio de estas personas contra Jesús. Y Jesús pudo haberles preguntado, ¿qué les he hecho? Sino un favor para que ustedes recapaciten y cambien. Yo soy un buen doctor. ¿Por qué me odias si te digo exactamente lo que está pasando contigo después de ver los resultados del laboratorio? Por favor, Pablo. Y tú te lo odias. Ya no sabes cómo echártelo, ¿no? Qué absurdo, ¿no? Te está ayudando. Pues no es así para con estas personas. Hay verdaderamente odio contra él. Lo acechaban. La palabra acechar es como el puma o el tigre que está acechando la presa y que va a caer sobre ella en cualquier momento. Está a punto de dar el salto, ha tomado todos los pasos, todos los detalles para que no se le escape la presa. Inclusive usamos esa palabra frecuentemente para connotar esa situación de acecho, que no se nos escape. Y así estaban precisamente estas personas. Entonces, número 1, en el diagnóstico de Jesús, odio
odio en su corazón. Pero bueno, no solamente hay eso. Número 2, orgullo. Dice el pasaje, continuando con Lucas capítulo 20, en el versículo 19, dice Lucas 20, 19, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Había un gran orgullo en su corazón. Se sentían lastimados, se sentían difamados. Cuando viene Jesús a mí y me dice que soy un gran pecador, y yo le digo que no es cierto, pues nada más delata orgullo. Cuando es muy obvio ante mí mismo, inclusive, que soy un gran pecador. Entonces, uno de los pecados más grandes que tiene el hombre es orgullo. Juzga a los demás de las cosas que él mismo hace, pero nunca ve que él tiene esa falta y la tiene grave. Y entre más juzga a otro, es que es mal la tiene. Y estos hombres realmente están contra Jesús, en lugar de arrepentirse con todas las cosas que Jesús ha hecho para probar que Él realmente es el Mesías. ¿Cómo se atrevía Él a formular una parábola y echarlos de cabeza a ellos? Mateo 23, 6 y 7. Mateo 23, 6 y 7. Dice, y amaban los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamaran rabí, rabí. Ellos no les importaba la gente. Dice que ellos menospreciaban a toda la gente porque eran inferiores, pero sí les gustaba recibir la alabanza de ellos. Tenían un súper orgullo. Eran el élite del pueblo. Eran realmente la gente más encumbrada de toda. Pero odiaban y aborrecían al pueblo. Y así era que tenían este gran orgullo en su corazón. Juan 7:49 nos dice Juan 7:49, dice, mas esta gente no sabe la ley, mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Hablaban del pueblo que buscaban la alabanza de ellos. Entonces, ellos para el pueblo no les importaba el pueblo, sino más bien les importaba su propia imagen, les importaba el orgullo en el cual ellos vivían. ¿Sí? Pues son número 2. Vaya el diagnóstico, vaya lo que está encontrando Jesús en el corazón de estas personas. Número 3, hipocresía. Una marca de todas estas personas que son falsos profetas, que dicen y no son. Hipocresía, que pretenden lo que no es. Y eso lo vemos en el siguiente versículo, que es el versículo 20 de Lucas 20. Dice Lucas 20:20, y acechándole, ahí está otra vez la palabra, acechándole, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Ellos iban a engañar a Jesús, pretendiendo ser hombres que buscaban la verdad, que venían a preguntarles cosas para tener conocimiento sobre la sabiduría de Jesús. Pero realmente por abajo estaban viendo una estrategia de a ver en qué lo pescan. Eran unos hipócritas. Y el hipócrita es una persona mentirosa. Y la mentira es solamente la señal de ser del dueño de la mentira, que se llama el diablo. Juan 8:44 nos lo dice con claridad. Juan 8:44, cada vez que tú mientas por ahí,
Acuérdate de este versículo para que digas, no, ya no voy a mentir porque no me conviene. Mira, después me identifican con el padre de la mentira. Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La mentira es una señal del diablo. Por eso es muy importante que nosotros siempre digamos la verdad. La Biblia dice que seamos hombres y mujeres de verdad. Y no queremos que la mentira sea parte de nuestra vida porque nos identifica con el padre de mentira. Y siendo cristiano, pues no podemos permitirlo. Estos hombres no tienen ninguna dolor de conciencia en venir a Jesús hipócritamente, pretendiendo ser lo que no son, para ver cómo lo pueden agarrar. Así es lo que hace Satanás. Segunda de Corintios 11:15, Segunda de Corintios 11:15, dice la palabra de Dios en Segunda de Corintios 11:15. Así que no es extraño si también sus ministros, los ministros del diablo, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El diablo se disfraza de justicia, se disfraza de ahorita el diablo está trabajando en las personas más prominentes de la tierra. Ahí es donde trabaja, más que con los borrachitos, ¿sí? Y pretendiendo ser, dice el versículo 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces vemos que no solamente tenemos a estos hombres con odio, tenemos a estos hombres con orgullo, sino tenemos a estos hombres con hipocresía, pero hay más todavía, ¿sí? En esta hipocresía van a pretender usar a Roma para deshacerse de Cristo. Qué buena oportunidad podría haber si de alguna manera podemos llevarlo ante Pilato, que está aquí ahora en Jerusalén. Número 4, pues otra marca que tienen estos hombres en su corazón es la adulación, la lisonja, el decirle a alguien mentiras para ganártelo y que puedas él, en su propio orgullo, caer en el juego y decirte lo que tú quieras. Y esto lo vemos aquí en Lucas, en este capítulo 20 de Lucas, en el pasaje que estamos viendo. En el siguiente versículo, en el versículo 20-21 dice, y le preguntaron, llegaron estos hombres de una manera muy mansa, de una manera muy gentil, muy amables, se presentaron con Jesús y tenían una pregunta que hacerle. Y le dicen, maestro, ya la palabra maestro hace que Jesús, sí, dime, bueno, ¿en qué te ayudo? A ver, regularmente los maestros son más maestros cuando tú les puedes dar preguntas difíciles que ellos pueden contestar, ¿sí? Échame la pregunta para que veas qué chicho soy, ¿no? Y entonces de repente, sí, maestro, por favor, tú sí sabes, dime la respuesta porque llevo años buscándola y la verdad, pues, pero tú sí me vas a sacar de... sí, ven para acá, yo te ayudo. ¿Sí? Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente. Hijo mío, vamos bien, échame más, ¿sí? Y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Estas personas pensaban que Jesús tenía un orgullo como el de ellos. Y entonces iba a caer en la trampa en la cual ellos caerían, y probablemente caían todos los días, ¿no? Porque se alababan uno al otro, así vivían ellos. Y entonces, pues vamos a alabar a Jesús para que se le olvide dónde está y empiece a hablar lo que nosotros queremos que diga, que tenga fallas para poder llevarlo a las autoridades y acusarlo, ¿sí?
Apelaron al orgullo propio de Jesús pensando que era como ellos y aprovecharían el momento para que Él se elevara de alguna manera y quisiera quedar bien con ellos. Tú me das a mí flores, Pablo, yo te doy flores también y nos enfloreamos los dos, ¿no? Así pensaban ellos. Pues qué tontos, porque Jesús no va a caer en esa trampa. Pero entonces vamos al siguiente de los males que tienen estos hombres. Y este es engaño, un engaño abierto. Ahí viene en el siguiente versículo, del 22 al 25. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Bueno, la pregunta es si en la ley de Dios está permitido darle tributo al César. Le queremos preguntar qué dice Dios acerca de darle a ese granuja el dinero que no debemos de darle, porque es un malvado. César se lleva todo el dinero, ¿verdad? Y nosotros tenemos que pagarlo. ¿Verdad que dice Dios que no? Esa sería la respuesta. Después de todo, Dios es el dador de todo. Israel recibe todos los beneficios de Dios. ¿Por qué tenemos que darle nosotros esos beneficios al César? Blasfemo, idólatra, que no acepta a Dios para nada. Se burla de nuestras costumbres judías. El César ha venido aquí a conquistarnos y nos tiene subyugados. ¿Debemos realmente darle tributo? Y tú sabes que el tributo era un tema bastante delicado. El problema de los impuestos, porque además los romanos tenían muchos impuestos, de la renta, de la propiedad, y tenían un impuesto terrible, que era el impuesto de la autoridad. Ellos pagaban porque los romanos estuvieran allí. Y eso, ¿cómo? Ni los queremos aquí y tenemos que pagar por eso. Hay un impuesto, porque alguien tiene que pagar que estos soldaditos estén aquí. Y estaban bastante molestos. Y lo pagaban porque no tenían otra, Y además lo pagaban con estos publicanos que cobraban el doble. Pero bueno, es otro problema. Entonces estaban hartos. Entonces era una buena pregunta. Y todo el pueblo estaba escuchando. ¿Verdad, Jesús? O sea, tú estás con nosotros, por favor. ¿Verdad que dice Dios que no debemos darle tributo al César? Eso es lo que ellos querían que dijera. Pero si decía eso, entonces ellos rápidamente podían ir a Roma y decirle, ¿sabes qué? Ahí tenemos un cuate que está escandalizando al pueblo, que no pague. Los está levantando, hay que atraparlo, hay que meterlo a la cárcel, vamos a hacer algo. Y aunque no lo mataran, no importa, ya con eso desacreditaban a Jesús. Era una buena pregunta. Tipos bien listos estos cuates, Órale. Y entonces dice aquí que Cristo, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Él vio con claridad el engaño de la pregunta que traían. Ustedes no quieren saber qué dice Dios acerca de pagarle impuestos a Roma. No. Ustedes lo que quieren es que yo conteste de tal manera para que yo me meta en problemas. Esa es la situación. ¿Por qué me tentáis? Porque constantemente están ustedes viendo la manera de atraparme con preguntas capciosas. Esa es la realidad. Como si Jesús no nos pudiera ver el corazón de nosotros. Qué tontos somos que los mayores crímenes en la ciudad son en la noche. ¿Sabías eso, no, Toño? ¿Sabes por qué? Porque Dios no ve en la noche, nomás ve en el día. Está dormido. Y entonces, pues en la noche, pues puedo hacer más cosas. Es absurdo eso. Como que Dios no ve en la noche. Y así estas personas piensan que Jesús no ve eso y lo está viendo con mucha claridad. Mostradme la moneda. Pero bien importante, nos tenemos que ir a Mateo. Mateo, el mismo pasaje, que creo que es Mateo 22. Y dice la palabra de Dios en Mateo 22, en este mismo pasaje. Versículo Mateo 22, 18.
Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. La moneda del tributo era un denario. No necesariamente un denario, denario. Esa era la moneda. Y la moneda era una moneda idólatra, que los fariseos no podían cargar, porque ahí estaba la imagen del César. De un lado estaba la cara bien bonita del César, bien pintadito y todo para que se viera bonito, y del otro lado, sentado con su bata así de gran autoridad. Esa moneda denotaba la autoridad del César, y entonces es una moneda que los fariseos no cargaban. ¿Cómo? ¿Qué dice la Biblia? Que no te hagas imágenes que no sean más que Dios. Entonces el denario pues no era aceptado, pero es lo que pide Jesús: mostradme la moneda, y le traen precisamente un denario. Dice: y ellos le presentaron un denario, aquí en Mateo. Entonces regresamos a nuestro pasaje, acá en Lucas 20. Mostradme la moneda. Y al tener la moneda Jesús en la mano, dice: ¿de quién tiene la imagen y la inscripción esta moneda? Y respondiendo le dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. La respuesta de Jesús, exacta, preciosa, en donde voltea la tortilla, y en lugar de ellos agarrar a Jesús en curva, es Jesús que los agarra en recta, pero directito, ¿sí? Porque bueno, realmente nadie puede con Jesús, ¿no? Y realmente su respuesta es maravillosa. Y lo que está diciendo es de que sí debemos de pagar nuestros tributos al César. Si el César es pagano, si el César es asesino, si el César tira el dinero, ese no es problema nuestro. Nosotros, por el bien de la sociedad, tenemos que pagar los impuestos correspondientes para que haya orden en esa sociedad. Y bueno, había orden. Después de todo, Roma había construido caminos por todos lados, había prosperidad, había paz, y pues ellos cobraban por eso. Si el impuesto era lo justo o no, es otra cosa. Pero dice la Biblia que nosotros sí debemos pagar nuestros impuestos. Romanos capítulo 13, versículo 1 del capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Sí? Y más adelante dice en el versículo 6: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra. ¿Sí? Entonces, pues él dice que sí, debemos de pagarle a Roma los tributos correspondientes. Pues bueno, pues el engaño que ellos pretendían tener contra Jesús, en realidad no les surtió efecto. Mateo 22, 19. Mateo 22, 19. Bueno, bueno, ya lo habíamos visto, más bien, perdón, es Primera de Pedro 2, 17. Perdón. Primera de Pedro 2, 17. Acá atrás en la Biblia, Primera de Pedro 2, 17, que dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. ¿Sí? Entonces tenemos una responsabilidad para con las autoridades que después de todo han sido puestas
puestas por Dios. Bueno, número 5, vamos al número 6. Número 6, fíjate cómo se están acumulando todas estas cosas en el corazón de estos hombres. Terquedad. Además de las que acabamos de ver, ¿qué tercos son? Era para que con la respuesta de Jesús, maravillados con la sabiduría de Jesús, además de que todo lo que ya habían visto, pues era para que dijeran, oye, este es el rey de los judíos, este es el Mesías. Dice la Biblia que lejos de eso, no aceptaron y buscarían otras maneras para seguir con el objetivo de callarlo y de llevarlo a la muerte. Lucas, en el capítulo 20, en el versículo 26, dice, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Pero no callaron de sorpresa, no callaron aceptando derrota, callaron porque estaban crujiendo los dientes. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ya nos ganó otra vez. ¿Cómo le vamos a hacer? Tenemos que buscar otra manera. Vámonos y a tramar otra cosa que tengamos contra él. Y hay verdadera terquedad ante la maravillosa respuesta de Jesús. 6 faltas graves en el corazón de estos hombres. Falta la séptima. Pero la séptima no está aquí. La séptima la vamos a ver más adelante en Lucas. Y eso es mentira. Mentira abierta. Mentira abierta. Llega el punto en que tienes que mentir, pero ya abiertamente. Ya una mentira en donde ya no te importa que te cachen de que estás mintiendo. Lucas 23, versículo 2. Lucas 23, 2. Dice Lucas 23, 2, pues desde el 1. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César. ¿Cómo? Pero no, eso no fue lo que dijo Jesús. Pero tienen que sacar algo, de alguna manera estaban desesperados. Que él impedía que se le pagara tributo a los romanos. Ese es el corazón del hombre. Ese es el corazón del hombre en los escribas y fariseos. Ese es el corazón del hombre que no tiene a Cristo en su corazón y que no toma el reconocimiento de su pecado y va para que Dios lo transforme. Un corazón lleno de odio, un corazón lleno de mentira, de engaño, de hipocresía, lleno de orgullo, un corazón terco que no quiere escuchar, que no quiere reconocer lo que es increíblemente obvio. Así es. Bueno, pues ¿dónde estás tú con respecto a Jesús? ¿Qué has hecho tú para reconocer realmente tu pecado? Es muy grave. A veces lo tomamos tan a la ligera, la posición que tenemos ante Jesús. Él quiere ser el Salvador de tu vida. Él quiere ser el dueño y Señor de tu corazón. Y no puede ser Señor de parte, es Señor de todo o no es Señor de nada. Y al ver tu corazón, al ver lo que nosotros somos, al ver realmente lo mal que estamos, pues corremos a Él y le decimos, Dios, pues cúrame, agarra tú, cambia, haz lo que sea necesario para que realmente mi corazón esté bien. Un corazón realmente lleno de Dios y no un corazón con todas estas cosas que están todas en contra de Dios. Ahí mismo, en Lucas 23, 5, dice, pero ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Enseñando por todos lados. Es lo que hacía Jesús.
Ese es el crimen. Pero enseñaba cosas maravillosas. Enseñaba la transformación que tú puedes tener. Enseñaba la solución de la vida. Yo quiero preguntarte esta noche si tú tienes esa solución para tu vida. Si tú le has pedido a Cristo que entre a tu corazón y que sea Él el dueño de tu corazón. Sin ninguna condición. Dios, vas a ser dueño de esto. O vas a ser dueño si haces esto o me das aquello. No sirve. Señor, me entrego a ti porque no tengo alternativa. Estoy en el fondo, no hay nada para mí allí, más que el venir a ti y que tú seas mi Salvador. Que me salves de este terrible hombre que yo tengo adentro y que ya no sé cómo quitármelo. Y que quiero que seas tú el dueño. Pues ciertamente estos hombres para nada lo hicieron. Pero la gran sabiduría para cada uno de nosotros es hacerlo y vivir con Él. Ayer estuvo una persona aquí, estábamos recordando pues años pasados, hace 10 años y 20 años con Cristo. Qué maravilloso, todos estos años con Cristo, no sin problemas, pero cómo hubiera sido si no tuviéramos a Cristo como Salvador. Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias porque clamas queriendo ser nuestro Salvador. Y cuando te lo pedimos, tú entras y tú eres el dueño. Señor, que cada persona aquí esté plenamente segura de que tú eres el dueño de su corazón. Que te lo haya pedido o que esta misma noche clame a ti, humillándose ante ti y pidiendo que tú seas el dueño. No hay otra manera de vivir. No hay otra manera de vivir, no, ni de morir tampoco. No hay otra manera de llegar al cielo si nuestros pecados no son perdonados al ser tú, el Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.